vamos a hablar un poquito sobre lo que es el programa de la materia matemática código 51 que se dicta en el CBC de la Universidad de Buenos Aires. Primeramente, la materia, con este nombre tan genérico como es matemática, debemos entender que trata sobre una rama en particular de la matemática. Es equivalente a decir la rama del cálculo o análisis matemático. En realidad la materia es un más bien curso de precálculo. Dentro de la rama del cálculo, que llamamos también cálculo infinitesimal, que se basa en las ideas de límite y también la idea de sumas y series, tenemos el cálculo diferencial, es decir, cuando estudiamos derivadas, y el cálculo integral cuando estudiamos a las integrales. Ese es el objetivo de esta materia, que el alumno se vaya sabiendo y conociendo y manejando los conceptos de derivadas e integrales, que son las bases de las altas matemáticas. La materia, sin embargo, comienza con ideas bien básicas y nociones que los alumnos deberían traer del secundario, ya que la primera unidad o primer parte de la guía práctica, llamémoslo unidad 0 de conceptos preliminares, aborda ejercicios de cálculo combinado, propiedades básicas de las 7 operaciones aritméticas y cómo resolver ecuaciones lineales básicas. Luego comienza la materia con la unidad número 1, llamémoslo números reales, como así figura en la guía. En realidad acá lo que vemos son ejercicios relacionados con conjuntos numéricos, ecuaciones tanto lineales como cuadráticas, y también podrían ser racionales, como así también las inecuaciones lineales, cuadráticas y sobre todo las racionales. Inecuaciones donde vemos un producto o una división en donde interviene la incógnita, ya sea en ambos términos del producto o por lo menos en el denominador de una inecuación. Y para finalizar esa unidad se presentan los conceptos de lo que es el plano cartesiano, cómo denominamos a los puntos dentro de ese plano bidimensional y cómo medir la distancia entre ellos, en donde la fórmula tiene una relación con lo que es el teorema de Pitágoras. Luego tenemos la unidad número 2, en la práctica lo llaman funciones. Acá específicamente hablamos de lo que es el concepto de función por empezar, los puntos principales y los conjuntos que tenemos dentro de una función y cómo leer un gráfico y cómo anotar esas cosas. Particularmente el tema del dominio, que no solamente tenemos que verlo en el gráfico, sino que aprender a calcularlo a partir de la expresión algebraica de una función y considerar siempre sus restricciones. Y comenzamos estudiando a un grupo de funciones que llamamos funciones polinómicas, dentro de las cuales tenemos a la constante o de grado 0, a la lineal de grado 1, la cuadrática de grado 2 y los polinomios de grado 3 o más, y qué distintos patrones se cumplen dentro de cada grado. Es interesante también ver dentro de esta unidad lo que se llamaría el teorema de Gauss para encontrar algunas raíces dentro de los polinomios de grados 3 o más, la regla de Ruffini, la cual originalmente se ideó para hacer una división sintética de polinomios, pero que la utilizamos en realidad más bien para factorizarlos, y el teorema de Bolzano, que es la base fundamental para entender cómo a través de el cálculo del conjunto de ceros o raíces de una función, luego podemos pasar a hallar los conjuntos de positividad y negatividad, siempre y cuando teniendo en cuenta el dominio. El dominio de una función es la base para entender el gráfico y entender todos los siguientes cálculos de conjuntos que vayamos a hacer, ya sean positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento y demás. La tercera unidad se llama límites. En la guía práctica figura con ese nombre y acá lo que vemos es no solamente límites, sino que comenzamos viendo funciones racionales y homográficas.
vemos el tema particular de la composición de funciones o función compuesta y también el tema de invertir funciones o calcular una función inversa, sobre todo de aquellas funciones básicas como las lineales, homográficas, exponenciales y logarítmicas. Luego entramos a lo que es el concepto de límite a través del gráfico y también de manera analítica y cómo calcularlo de manera analítica y cómo solucionar y resolver el caso particular de las indeterminaciones a través de distintos métodos, y hay un caso de particular del método del conjugado. Luego está la unidad número 4, llamémosla otras funciones, donde acá vemos las funciones exponenciales y logarítmicas, sus características que tienen en común, y el último caso de las funciones trigonométricas, particularmente las que se basan en las razones seno y coseno. Hasta aquí sería la primera parte de la materia y lo que entra para un primer parcial generalmente. Luego quedan otras dos unidades más, 5 y 6, las cuales tratan sobre justamente derivadas e integrales. En la unidad 5 tenemos que entender el concepto de derivadas, cómo usar la tabla de derivadas, las reglas de derivación que existen, y luego, una vez que nosotros sabemos calcular la función derivada de una función, las aplicamos para poder calcular una recta tangente en un punto de una función y también realizar lo que se llama estudio de funciones, lo cual se trata de hallar los máximos, mínimos y puntos de inflexión y también los intervalos o conjuntos de crecimiento y decrecimiento. Por último, unidad 6, la última, sobre integrales, donde también vemos el concepto de las integrales, cómo usar la tabla de integrales inmediatas, cuáles son las propiedades que podemos usar para poder integrar, y en aquellos casos donde las propiedades y la tabla no son suficientes y ni siquiera algunas estrategias básicas de igualdades o de expresiones algebraicas o distintas propiedades de factoreo, tenemos que recurrir a métodos de integración específicos que en esta materia son el método de sustitución y el método por partes, los cuales se pueden utilizar por separado o de manera conjunta en algunos ejercicios. Luego el concepto de lo que son las integrales definidas y cómo se resuelven a través de la regla de Barrow, para luego llegar a las aplicaciones que son el cálculo de áreas. Áreas 2D que están encerradas dentro del plano cartesiano por dos o más funciones. Esto es de lo que trata el programa de la materia Matemática 51.